Bienvenidos a Magistra Vitae. A lo largo de la historia, las batallas no solo han sido militares. Los conflictos se han sucedido por temas políticos, económicos, sociales y culturales. Y quizás el paradigma de esta última dimensión lo encontramos en Rusia, que desde el año 2013 lanzó una auténtica batalla cultural contra la ideología de género. Una ideología considerada perniciosa por el Kremlin por traer valores degenerados a la sociedad rusa. En el año 2013 comenzó esta lucha, para sorpresa de la comunidad internacional y con miedo para diferentes organizaciones del interior del país más grande de la Tierra. Porque ese año 2013, supuso un punto y aparte. Se aprobó por la Duma, por el Parlamento ruso, una ley de protección de los menores que prohibía de facto la manifestación pública de toda relación considerada tanto familiar como sexualmente contraria a esos valores morales considerados tradicionales en Rusia. Una ley impulsada por la diputada Yelena Mishulina y que recogía diferentes experiencias previas. Durante varios años, algunas regiones del país habían sancionado normas provinciales en contra de toda manifestación pública de la homosexualidad o de la transexualidad. Riazán, Arcángel, Kostroma, San Petersburgo, Magadán, Novosibirsk, Krasnodar, Samara, Bashkiria o Kaliningrado habían establecido multas para cualquier manifestación en este sentido, prohibiendo de facto desfiles, protestas o publicidades contrarias a a la llamada moral pública. Eso sí, no era nuevo en el mundo, no era nuevo en Occidente. Leyes similares habían existido años antes en Inglaterra, en Estados Unidos o incluso en la vecina Lituania. Con una mayoría aplastante, la Duma aprobó esta ley que modificaba el Código Administrativo Nacional estableciendo fuertes multas y lanzando un claro mensaje dentro y fuera del país. Rusia era una auténtica tercera Roma que se arrogaba la defensa de las identidades tradicionales en el mundo, como faro para vecinos que pensaban de manera similar o siendo influencia decisiva para los movimientos nacionales, conservadores y soberanistas, incluso de Occidente, que luchaban en mayor o en menor medida contra esta ideología. La ley, conocida como contra la propaganda homosexual, establecía como propósito proteger a los niños de la información que aboga por la negación de los valores familiares tradicionales. Pero ahí no quedó el tema, porque esta ley respondía a una estrategia llamada de modernización conservadora, como así definía uno de los asesores principales de Putin, Surkov, a un camino entre la democracia y la autocracia capaz de conciliar el desarrollo económico brutal que había experimentado Rusia tras la llegada de Vladimir Putin y
la protección de esa identidad considerada tradicional, buscando la estabilidad interna, buscando la legitimación ideológica y buscando cierto prestigio internacional en esferas eh, lejanas o disidentes del eje euroatlántico. Porque a esta ley se unieron otras de marcado matiz conservador, normas para prohibir el lenguaje malsonante en cine o en televisión, normas para proteger los sentimientos de los creyentes, de los mayoritarios ortodoxos, pero también de comunidades musulmanas, judías y budistas. La implantación incluso de un día, el 8 de julio, de promoción de la familia, el matrimonio y la fidelidad, una nueva festividad patria, o medidas para impulsar decididamente la natalidad en el país tras el enorme agujero demográfico dejado tras la crisis de la Unión Soviética y esos salvajes años 90, donde la pobreza, la inmigración y la corrupción quitaron la esperanza a muchísimos millones de rusos. Pero el camino estaba marcado, muy marcado, y parecía culminar en el año 2020 cuando las enmiendas a la Constitución rusa, el nuevo paquete impulsado por Vladimir Putin, no solo intentaban sancionar en la Carta Magna una especie de democracia soberana diferente a la del mundo occidental, sino que en la misma, a nivel simbólico, se introducía la palabra Dios, un hecho trascendental ante el pasado soviético y ateo que vivió Rusia y vivieron las exrepúblicas comunistas que la formaban. Pero además, en esa ley se sacralizaba constitucionalmente el matrimonio como la unión exclusiva de un hombre y una mujer y se establecía la defensa de los valores familiares tradicionales como eje de seguridad de la Federación Rusa. Aunque llegó un momento donde se mostraba que lo cultural tenía una dimensión política e incluso militar fundamental. En 2022 llegó la invasión de Ucrania, la llamada Operación Militar Especial, que no solo demostraba ser una lucha regional entre Rusia y Ucrania por las tierras de la vieja provincia de Novorossiya, Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, o un conflicto internacional de dimensiones geopolíticas entre el eje euroatlántico y el eje eurasiático, sino que era además, viendo estas leyes, viendo los discursos y viendo ciertas propuestas, algo mucho mayor. Era todo un proyecto imperial donde no solo se luchaba por territorios o por influencias, sino siquiera por el mismo alma de la civilización y del pueblo ruso, porque las leyes continuaron en plena ofensiva contra Ucrania y contra Occidente. En 2022 se aprobó una nueva ley, a propuesta del diputado Alexander Histein, una ley donde la protección moral ante las relaciones sexuales no tradicionales ya no se limitaba solamente a los menores, sino que se ampliaba a toda la población, censurándose no solo a nivel público o a nivel estatal, sino incluso en los medios de comunicación masivos, digitales, virales, en Internet. Y en 2023 parecía culminarse este camino, esta batalla, con la propuesta aprobada también por la Duma de prohibición de la promoción del transgenerismo y la limitación casi absoluta de el cambio de sexo, limitándose solamente a los casos de malformaciones en el nacimiento. Medidas que se unían
a la aceleración del discurso patriótico que llegaba incluso a las aulas, prohibiéndose toda manifestación foránea en las escuelas y llevando el himno y la bandera a la clase de los menores rusos. Porque la guerra militar, el conflicto bélico que asustaba en el mundo, tenía un componente espiritual, cultural y moral mucho mayor. Así lo dejó bien claro el mismo Vladimir Putin en el discurso del 22 de febrero, donde anunciaba el inicio de la operación militar especial, porque dijo una serie de cosas que pasaron ciertamente desapercibidas para la opinión pública internacional. No solo anunciaba el inicio del conflicto y establecía sus razones para el mismo, además señalaba que dicha operación venía para depurar al cuerpo social ruso, para eliminar opositores, callar disidentes y poner las bases de una nueva Rusia. Así se explicaban las leyes, las normas y los discursos, como el que realizó en febrero del año 2023. Su discurso al Estado de la Nación dejaba bien claro que no estábamos solo ante un conflicto bélico, militar, por un terreno, por una posición en el mundo, por unas relaciones entre países o con la comunidad internacional. La operación militar tenía una razón mucho mayor. Participaba de un proyecto imperial soberanista donde para el presidente Putin hablamos de la existencia de nuestro país. Es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla y por eso Occidente ha aumentado sus ataques de información. Estaban atacando a nuestra generación joven, dijo Putin. Van contra nuestra cultura y organizaciones religiosas. Miran lo que han hecho a su propio país, a su propio pueblo, destruyendo a la familia, la identidad nacional, abusando de sus menores. Incluso la pedofilia se anunciaba como una cosa normal, afirmaba el presidente ruso. Reconocen el matrimonio homosexual, pero tenemos que decirles que miren las escrituras de cualquier religión. La familia es la unión de un hombre y de una mujer. Occidente ya no solo era un peligro geopolítico, era un peligro moral. El Occidente colectivo demostraba ser un conjunto de países pervertidos que destruían lo más sagrado y lo más normal. Millones de personas en Occidente entienden que han sido dirigidos a la destrucción espiritual. Las élites se están volviendo locas y parecen no tener solución, pero nuestro deber es proteger a nuestros hijos de la degradación. Es evidente que Occidente seguirá intentando desestabilizar nuestra sociedad. Las perversiones de Occidente habían llegado y llegaban a Rusia y a otros países con identidades tradicionales consideradas muy fuertes, que suponían además una negación completa del hombre, el derrocamiento de la fe, la persecución de los valores tradicionales, la supresión de la libertad y la imposición del satanismo absoluto, decía Putin. Por eso Rusia, la élite del Kremlin, debía levantar la bandera para que otros países siguieran su camino, para que muchos ciudadanos vieran una alternativa moral, cultural y espiritual. Naciones de su entorno como Ucrania, Kirguistán, Uzbekistán, copiaban o admiraban esas medidas. Incluso en Ucrania con Yanukovych y en Moldavia con Dodon se plantearon medidas similares. Y en numerosos países del occidente colectivo
o países occidentalizados por obra y gracia de Washington y de Bruselas, diferentes movimientos y partidos, hasta la operación especial militar, veían con buenos ojos esas medidas de lucha frontal contra la ideología de género, de la Francia de Marine Le Pen a la Italia de Matteo Salvini, de la Hungría de Viktor Orbán a la Serbia de Alexander Vučić. Esta es la crónica de una batalla cultural, pero de una batalla cultural, como señalaba Julien Freund, que era simplemente otra dimensión de un conflicto mucho más grande, siquiera civilizatorio, porque Vladimir Putin en varias ocasiones señaló quién era uno de sus grandes referentes, y era Iván Ilyin, uno de los pensadores contrarrevolucionarios más importantes de la historia de Rusia, el cual en los años 30, en el exilio y frente a los bolcheviques, anunció la llegada del anticristo, y frente al anticristo había que luchar desde una misión histórica que supuestamente Putin encabezaba frente a vientos y mareas. La cultura importa mucho, la cultura legitima las peleas en las trincheras, las luchas en el Parlamento y en el siglo XXI las disputas en Internet. En el siglo XXI una batalla cultural de implicaciones políticas y militares asusta al mundo. Veremos quién ganará esta batalla. Veremos quién triunfará.